¿Qué tal, amigos? Los saluda Adrián Ruiz. Bienvenidos a este canal donde se ha hecho una tradición el hablar de cine. En esta ocasión vamos a hablar de asesinatos, de crímenes que posteriormente fueron retomados y se convirtieron en películas. Es decir, el crimen se convirtió en arte. Hoy escogimos un caso bastante escalofriante. La historia comienza así. Les platico que un 22 de julio de 1991 en el departamento 213 Oxford de Wisconsin se reveló el nombre de uno de los asesinos seriales más sádicos y a la fecha siguen dejando anonadados, estupefactos, disolutos a la sociedad. Se trataba de Jeffrey Dahmer, de entonces 31 años, conocido como el carnicero de Milwaukee. Se declaró culpable de haber asesinado a 17 hombres. Esto fue porque una de sus víctimas, Tracy Edwards, logró escapar con unas esposas puestas. Posteriormente acudió una patrulla y fueron con la policía. Acto seguido descubrieron en el departamento fotografías de cuerpos desmembrados, así como restos humanos, y todo esto fue un atenuante para que Jeffrey fuera pues obviamente capturado. Él sabía que sus crímenes habían llegado al final. Durante el juicio, su última víctima, Tracy Edwards, quien hubiera sido el asesinado número 18, pues obviamente de no haber logrado escapar, definió a Dahmer como alguien que era pura maldad. What impressions were made on your mind by the conduct of Jeffrey Dahmer, by the actions of Jeffrey Dahmer, by the manner, expressions, and conversations of Jeffrey Dahmer that you observed? Can you give us some words? It's like I told the policeman that this freak, this crazy guy, was trying to hurt. De igual modo, los familiares de las víctimas también confrontaron a Jeffrey Dahmer y manifestaron su sentir. El carnicero solamente se limitó a escucharlos, pero no se le veía remordimiento alguno. For the Greathouse family, as much as love in our family close, my mother gave 5 beautiful kids. We lost, he destroyed the baby of the family, and I hope you go to hell. I love this world. You guys did a wonderful job. Bottom of my heart, thank to God, I got a lot of strength. Thank you all. God bless America. Excuse me. My name is Rita Isbell, and I'm the oldest sister of Errol Lindsay. Whatever your name is, Satan. I'm mad. This is how you act when you are out of control. I don't want to ever see my mother have to go through this again. Never, Jeffrey. Jeffrey, I hate you, motherfucker. I hate you. This is out of control. Don't fuck with me, Jeffrey. I'll kill you. God damn it. Look at me, motherfucker. I kill you. What's your name, fast? That I did what I did not for reasons of hate. I hated no one. I knew I was sick or evil or both. Now I believe I was sick. Esto es un poco de la historia de este hombre que sacudió la opinión pública y a los medios de comunicación. Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960. Sus padres fueron Lionel Dahmer y Joyce Flint. A diferencia de otros asesinos seriales que sufrieron maltrato durante su infancia, tanto físico como psicológico, este asesino fue amado por sus padres. Le dieron una buena vida y una educación que desdeñó. Su padre era químico y de aquí el por qué Jeffrey Dahmer sabía de sustancias para deshacerse de sus víctimas. Después de varias mudanzas, en 1967 la familia compró una casa en Beth, Ohio. Aquí fue donde Jeffrey pasó el resto de su infancia y adolescencia. Cuando iba de pesca con su padre le gustaba abrir los peces y ver cómo morían, y con 10 años Dahmer caminaba en la carretera para buscar animales arrollados, los llevaba al patio y los abría para ver qué tenían. Tenía formol para disecar varios insectos y con 14 o 15 años tuvo sus primeros pensamientos violentos, según reveló en una entrevista. Asimismo, se supo que la mamá de Dahmer consumía barbitúricos durante el embarazo y el papá también solía tener ataques de ansiedad, hechos que podrían explicar el porqué de su actuar. A doctor would usually have to intervene, giving Joyce injections of barbiturates and morphine, which would finally relax her. I can see why he'd wonder about those things, but as far as I'm concerned, they're all excuses. I feel it's
wrong for people who commit crimes to try to shift the blame onto somebody else, onto their parents or onto their upbringing or living circumstances. I think that's just a cop-out. I take full responsibility. Durante su adolescencia, Dahmer se refugiaba en el alcohol, era retraído, no tenía muchos amigos, sus padres se divorciaron y prácticamente lo dejaron viviendo solo. Descubrió su homosexualidad y bueno, esto siempre le causó conflicto, dijo que le acarreó muchos problemas. Fue así como su mundo de fantasía bastante sádico, poco a poco empezaba a asomarse. Además, era extremadamente posesivo. Maybe I felt I had no control as a child or young adult, and that got mixed in with my sexuality, and I ended up doing what I did was my way of feeling in complete control, at least for that situation, creating my own little world where I had the final say, where I could completely control a person that I found physically attractive, and keep them with me as long as possible, even if it meant just keeping a part of them. Bajo este perfil y poco después de salir de la preparatoria, Dahmer cometió su primer asesinato. Fue una fantasía cumplida y una casualidad. The first killing was not planned. I was coming back from the shopping mall back in '78. I had fantasies about picking up a hitchhiker and taking him back to the house and having complete control and dominance over him. Su nombre era Stephen Hicks. Una vez que se dio cuenta de que a Hicks no le interesaba sexualmente y cuando este quiso irse, Dahmer no pudo soportar el rechazo y lo golpeó en la cabeza con una pesa para luego estrangularlo. Luego lo desmembró y lo puso en bolsas de plástico y lo metió en su coche para ir a un basurero. La policía lo detuvo por pisar la línea contigua, pero una mentira logró salvarlo. Finalmente regresaría y enterraría el cuerpo en su casa y se desharía de él. Logró ocultárselo a su familia, convivir con ello, intentó acudir a la facultad, pero fracasó. Su adicción le hacía imposible tener una vida normal. Era alcohólico. Se enroló en el ejército, pero terminaron expulsándole. Su último recurso fue mudarse con su abuela, con quien tenía afinidad. Intentó refugiarse en la religión, pero regresó a los bares gays y en septiembre de 1987 perpetraría su segundo crimen, del cual no tiene recuerdos. One time I brought this young man back to the hotel room, the Ambassador Hotel. Was just planning on drugging him and spending the night with him. Had no intention of hurting him. When I woke up in the morning, he had a broken rib here, was heavily bruised. Apparently I had beaten him to death with my fists. And you have no memory of it? I have no memory of it. But that's what started the whole spree all over again. Su abuela vio un comportamiento bastante raro y le pidió que se mudara. Pues él ya había matado a 4 hombres ahí en la casa de su abuela. Y bueno, pues él rentó el departamento antes mencionado, consiguió trabajo en una fábrica de chocolates y su modus operandi era buscar a jóvenes que le atrajeran, no importando su raza, solo que fueran atléticos y delgados. Les ofrecía dinero para tomarles fotos, los drogaba e incluso los taladraba la cabeza y les inyectaba ácido para hacerlos sus esclavos. Sin embargo, no durarían mucho así. Él quería ser un tipo de zombie. Dahmer tuvo problemas con la policía por acoso a menores. De igual modo, una víctima de 14 años se le escapó y le dijo a la policía que eran pareja y era una simple discusión. Así se les escabullía a la policía y no había modo alguno para atraparlo. Así fue como el grado de sus asesinatos iba creciendo. Los estrangulaba, los violaba y se masturbaba encima del cuerpo. Una vez muertos les tomaba fotos e incluso cometía canibalismo. I was branching out. That's when the cannibalism started, eating of the heart and the arm muscle. It was a way of making me feel that they were a part of me. At first it was just curiosity, and then it became compulsive. No, the killing wasn't the objective. I just wanted to have the person under my complete control
to do with as I wanted. It's not easy to say that, but that's what the motive was. Cuando su ritual ya estaba establecido y en un descuido por su alcoholismo, según alegó él, Dahmer fue capturado y durante su juicio se intentó alegar locura, pero él sabía que lo que hacía estaba mal, así que se desestimó esta atenuante. Fue condenado a 16 cadenas perpetuas, algo así como poco más de 900 años de cárcel, y solo cumplió 2. Al principio de ser enviado a Columbia Correctional Institute, no tenía contacto con los presos comunes por su propia seguridad, pero pidió a las autoridades tener más relación con los otros presos, por lo que comenzó a comer con ellos y a realizar algunas tareas de limpieza. El 28 de noviembre de 1994 precisamente realizaba tareas de limpieza con Christoph Scarver, un esquizofrénico, y con Jesse Anderson, quien había asesinado a su esposa y culpado a un hombre negro. Dahmer había sido acusado de tener motivos raciales en sus homicidios, algo que él desmentía, pues 10 de sus 17 víctimas fueron de color. Finalmente, Scarver agredió a los dos. Dahmer lo golpeó 2 veces en la cabeza con una barra de metal de pesas, irónicamente la misma arma que Dahmer utilizó para perpetrar su primer crimen. El que a hierro mata, a hierro muere. Luego mató a Anderson, quien estaba trabajando en una sala diferente. Ya una ocasión anterior había sido agredido Dahmer, incluso en la cárcel se refugió pues de nueva cuenta en la religión, fue bautizado, pero sus pensamientos asesinos jamás cesaron. Do you still feel those same urges? Do you still feel that compulsion, that obsession? I wish I could say that it just left completely, but no, there are times when I still do have the old compulsions. How do you feel about what you did? I'm glad that it's over. There's nothing. Any words I say to the victims' families are just going to seem trite and empty. I don't know how to express the regret, the sorrow, that I feel for what I've done for their sons. I can't find the right words. Como se puede apreciar, estos asesinatos cometidos entre 1978 y 1991 tuvieron gran eco en la cultura popular. Se han hecho novelas, libros, cómics, películas para televisión. Antes del deceso del asesino en 1993 se hizo The Secret Life Jeffrey Dahmer, la cual puede ser vista en YouTube. Para el 2002 se hizo Dahmer, filme protagonizado por el hoy 2 veces nominado al premio de la Academia Jeremy Renner, y en la misma se exponía la psique y los asesinatos del carnicero, pero el problema para muchos con esta película es que no satisface ni el thriller que puede desarrollar el explorar la mente de un asesino, ni tampoco el morbo que puede producir el cómo perpetraba sus crímenes. Eso sí, Jeremy Renner aceptó el papel por la misma razón que hizo Zona de Miedo de Hurt Locker. It's the same thing like playing Jeffrey Dahmer. You have to ask why a human being does these sort of things, and you have to come up with the answers, the fuel that puts that body in motion. So when you choose to do a movie like Dahmer, yeah, is that are people saying don't do this? It's going to be bad for you? Or no. I mean, is it scary to go into that? That feeling to me, if people get scared, that excites me. That's why I do it, because there's so much to learn, so much to offer, and it's a great exchange. Para el 2018 llegó un retrato de la adolescencia de Jeffrey. Se trataba de Mi amigo Dahmer, una cinta basada en el cómic del mismo nombre y que exploraba la relación del asesino con su entorno, con sus padres, con sus compañeros. Ponían a su mamá como una irresponsable y en general consigue generar empatía por el personaje. Se ondea entre lo inquietante, lo perturbador y puede llegar a conmover. Un vehículo para ellos es Ross Lynch en la piel del protagonista, quien consigue empatía y terror en la piel del asesino de Milwaukee. El actor se deslindó de su imagen Disney para, pues ahora sí que para llevar a cabo este rol. My Friend Dahmer is basically the coming of age story of Jeffrey Dahmer. I played Jeffrey Dahmer basically around his high school years, sort of how he became the serial killer that we know him to be. Surprisingly, there's a lot of documentaries and such on Jeffrey Dahmer where he pretty much confesses all the things that he did and what he was thinking, which was great source material for
research. We shot My Friend Dahmer in the actual house that Dahmer grew up in. It's actually where he killed his first victim as well. And that was really interesting because actually when we arrived, being in Dahmer's head, sort of, I felt at home in a weird way. Like I felt comfortable. And then the last day of shooting, I couldn't wait to get out of there. People would show up on set and they'd be like, oh yeah, I went to high school with Dahmer. And they'd be like, your walk is really good. Like that's how he walked. And they'd be complimenting me about it. And that was actually really reassuring. Básicamente, como se puede apreciar, estas propuestas se quedan cortas ante la realidad. Eso es el caso de hoy, Jeffrey Dahmer, fallecido en 1994. Espero que les haya gustado este caso y de igual modo el recuento por las películas que retomó el Séptimo Arte. Si quieren más casos, háganlo saber ahí en el buzón de sugerencias. Mi nombre es Adrián Ruiz y nos estamos viendo próximamente con otro caso que también dejó pues a la sociedad anonadada, estupefacta, disoluta e impávida. Me refiero al Castillo de la Pureza. Hasta siempre.